Hola, queridos Qualities, feliz año a todos, feliz Día de Reyes, esperamos que os hayan traído muchas cosas. Bienvenidos a nuestro canal de Quality and Alpha. De nuevo, estamos hoy con un súper invitado, un economista de los de verdad, de la vieja escuela, que nos van a revelar las verdades del sistema, máster en bolsa por el Instituto de Estudios Bursátiles, asesor financiero, EFA, máster en Value Investing y teoría del ciclo, private banker y también profesor universitario. Gustavo Bolsa, un placer tenerte con todos nosotros. Hola Emilio, muchísimas gracias por esta, yo diría, superlativa presentación. Lo de los títulos es cierto, lo otro, bueno, intentaremos que sea así, ¿no? Y que pueda aportar todo el valor que requiere una persona y un canal como el vuestro. Y nada, un placer estar con vosotros un viernes por la tarde, aunque bueno, preferiría estar en otros sitios, pues no, la verdad es que estar contigo es algo muy agradable, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que no sé, tenemos muchas cosas y muy interesantes de las que hablar, ¿no? Y bueno, primero de todo, pues nos gustaría empezar un poco porque aunque ya tienes más de 10.000 followers en Twitter, es una persona respetada en las redes sociales, que por supuesto impartes la educación financiera, lo cual siempre es muy de agradecer. No sé si has visto este último gráfico que salía de los países con mayor educación financiera, que coincidían los 5 primeros con los más ricos actualmente, como son Dinamarca, Holanda, Canadá también está ahí, y España, pues desgraciadamente, estaba entre los últimos. Entonces te preguntaría quién es Gustavo y qué opina de esto, ¿no? Bueno, pues yo soy una persona muy normal que realmente pues ha encontrado en Twitter un sitio en el cual bueno, pues sí que ve las carencias de una manera más directa, ¿no? Las carencias que tiene la gente y bueno, intenta aportar valor, aunque a veces te puedan otras cosas también, ¿no? Porque uno es humano y a veces no solamente, bueno, pues es ciertamente visceral, ¿no? Y ves tanta estupidez, pues que muchas veces pues te vas por otros lados, por otros derroteros, ¿no? Yo en ese sentido pues soy demasiado activista en temas políticos porque no puedo callarme, ¿no? Yo veo lo que está sucediendo y más en España y dices, hostia, lo que nos viene encima, ¿no? Y además es que lo ves venir. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Alma! Y quieres de alguna manera aportar algo, ¿no? Algo más, ¿no? O sea, no se trata de que quieras que ganen los tuyos, porque yo no soy, yo soy completamente apolítico y para mí estar en política, pues lo he dicho muchas veces, creo que es prácticamente imposible que un político quiera lo mejor para los ciudadanos. Creo que el político lo que quiere es lo mejor para sí mismo, ¿no? Y no es malo, es simplemente pues, inherente al ser humano, pues ser competitivo, y dentro de la política ser competitivo significa pues maximizar tu utilidad en tanto en cuanto pues cuantos más votos captes mejor. El problema ahí, perdona, yo creo que es cuando tú como político, tú sabes que el sistema de pensiones es insostenible, pero tomas medidas populistas para garantizarte a lo mejor la reelección, aún sabiendo desde que a largo plazo estás perjudicando a la gente joven o al propio sistema, que es insostenible, ¿no? Yo digo lo que quiero y no necesito que tú me lo traduzcas. Vale. Lo que yo vengo a decir es que yo estoy generando derechos. A ver, la solución hay que buscarla. Comentaba Elisa que estamos devengando un derecho frente al Estado. Vamos a ver, lo que estamos devengando es la posibilidad de que el Estado nos dé lo que el Estado nos quiera dar. Ese es el único derecho que tenemos. Si hubiésemos devengado un derecho frente a una empresa, frente a un fondo, podríamos ir a los tribunales si lo incumpliera. Si mañana el Estado dice la edad de jubilación se coloca en 75 años, no podemos denunciar al Estado en ninguna parte. Si mañana el Estado dice las pensiones se indexan del IPC, no podemos denunciar al Estado en ninguna parte. Por tanto, la única certeza que tenemos es que no hay dinero y que el Estado, como no hay dinero, va a recortar las pensiones en el futuro. Pues sus intereses personales a lo que sería pues países como Suiza o los países nórdicos, que tienen claro, pues claro, que si hay que recortar las pensiones o hay que bajar el promedio con respecto al último salario, pues hay que hacerlo. Y sí, no puedes decir, no, es que son 10 millones de votos. Bueno, es más importante el futuro del país que los votos. Sí, pero es que, Emilio, lo grave no es que el político no tome la decisión
digamos, ya no valiente, sino la decisión responsable de cortar con algo que sabemos que es un sistema Ponzi y que además es completamente insostenible. El sistema de reparto sabemos que no puede quebrar porque basta con bajar las pensiones, pero que es un engaño a la población. Lo grave es que el ciudadano lo consienta y sepa que realmente eso es así, porque ya yo creo que toda la información que tenemos, todo el mundo ya le puedes preguntar hoy en día, al margen de la cultura financiera o de la preparación académica que tenga cada uno, le puedes preguntar, oye, el sistema de pensiones tú sabes que no es sostenible, ¿verdad? Y casi todo el mundo te va a decir, o por lo menos 8 de cada 10 te van a decir que sí, que es insostenible. Sin embargo, le da igual a la gente en este país, ¿no? Porque realmente lo que le importa a la gente yo creo que también es un problema de egoísmo estructural, no solamente de falta de educación financiera estructural. Lo que realmente le importa a la gente en este país es el bienestar, pues con el mínimo de producción o con el mínimo esfuerzo, ¿no? Si tú haces una encuesta aquí sobre subir el salario mínimo a 2.000 euros, probablemente pues te salga que 8 de cada 10 te digan que sí, que lo subimos a 2.000 euros, ¿no? Si lo haces en Suiza, pues ya lo hemos tenido recientemente, pues es al revés. 8 de cada 10 te van a decir que no queremos subir el salario mínimo a 2.500 euros. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una, la población tenga una educación financiera estructural correcta, pues hace que la gente también sea menos egoísta, o que al ser egoísta piense precisamente en generar valor, y generar valor pasa por cargarse todas las medidas populistas y socialistas que existen en un sistema, ¿no? Y eso es lo que no pasa en España y que sí que pasa en otros países, ¿no? Entonces, en España el ajuste será mucho más duro, será mucho más grave, padeceremos más, creceremos menos, seremos más pobres, y es algo que lo vamos a ver, ¿no? A costa de que, bueno, pues los pensionistas tengan unas pensiones muy buenas hoy, pues nuestros hijos tendrán una calidad de vida mucho peor en el futuro. Pero esto no es una cuestión que digas, no, bueno, este tío está haciendo demagogia, o este es un pepero, es un fascista, lo que sea, no. Es que si te pones con un Excel, lo vas a sacar tú también, seas del partido que seas, ¿no? La verdad es que sí. Y bueno, la situación actual, aparte que tenemos en España, ¿no? Estamos en un entorno que como economista, yo soy un economista frustrado, no lo he contado, pero hice 2 cursos de económicas en la UNED y bueno, me lo dejé porque no aprendí lo que yo esperaba que aprendiera. Pensaba que aprendería algo para invertir, pero no iban por ahí los tiros. Y voy a aprovechar que estás tú aquí ya con tus conocimientos para preguntarte cómo ves el escenario actual con los tipos pues todavía incluso negativos y una inflación pues bueno, se habla de una inflación del 6,5%. La sensación en la calle es que es mucho mayor, ¿no? Porque ves el precio del combustible o la factura de la luz, pero yo me pongo a temblar cada vez que mi mujer enchufa la estufa y es algo que es inaudito, ¿no? Unos precios desbocados con unos tipos de interés negativos, una deuda que no para de crecer, aunque parece que han encontrado, bueno, ahora con la inflación supongo que se relajará y venga a imprimir billetes, pero ¿tú crees que esto puede acabar bien? O sea, imposible que acabe bien. O sea, si tú vas a 200 kilómetros por hora por dirección contraria, más tarde o más temprano te vas a, perdóname la expresión, te vas a hostiar. Entonces, que esto va a acabar mal, lo sabemos, yo creo que lo sabe hasta la gente que no tiene ningún tipo de conocimiento financiero. Lo que pasa es que mucha gente prefiere mirar para otro lado, máxime en un país donde el 75% de la población es sector público, o mejor dicho, el sector privado es el 30% y mantiene al resto de la población, sea sector público o no. Es decir, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa tomar medidas adecuadas? ¿A quién le interesa la inflación? O sea, vivimos en un país que es tan estúpido, digamos, la mentalidad que tiene la gente que se ha llegado a vender que la inflación, como bien has dicho tú, tipos de interés, ya no los tipos de interés, sino los tipos de interés reales están más que en negativo. Es decir, la gente obtiene una rentabilidad si te estás comprando un bono de un menos 4%, un bono español con la deuda que tiene, de un menos 5%. Una locura. Bueno, es que es completamente absurdo. Es decir, yo le estoy prestando vamos a llevarlo al terreno del negocio inmobiliario. Tú eres un banco y le estás prestando a una persona que no tiene ingresos, que tiene un montón de deuda, le estás prestando el valor de la vivienda al 100%, más gastos, más un coche, más no sé qué, más no sé cuánto.
cuando debería ser al revés. Es decir, el perfil que tiene ese señor es un riesgo súper alto y sin embargo le estás dando el tipo de interés regalado. O sea, todo es un disparate y el tipo de interés real es negativo. Estás diciendo, bueno, además no solamente te voy a financiar, sino que te voy a pagar por financiarte. Que eso es lo que está pasando con la inflación. Porque la inflación lo que te dice es que estás financiando financiando procesos productivos estructuralmente fallidos y además estás pagando por financiarles, porque eso es lo que está haciendo los estados, generar inflación. Entonces, es completamente absurdo, ¿no? Porque va contra la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que veremos petar y el ajuste será mucho más fuerte en España, claro. ¿Y qué opinas de lo que ha dicho Munger, que a sus 98 años no está preocupado por la inflación? Y dice que si él no se preocupa, ahora que está a punto de morir, quizás a los demás no debería preocuparlos tampoco mucho, ¿no? Bueno, yo creo que Munger también mira o el mensaje que se lo da a sus inversores. Él no está preocupado por la inflación porque está protegido ante ella y realmente puede ser que la inflación le beneficie, ¿no? A Munger y a Buffett. O saben perfectamente cómo manejar una situación de un 7% de inflación y volverla en puro performance para su portfolio, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que hablábamos antes, a mí lo que me parece completamente absurdo es que lleguemos a pensar que la inflación favorece al deudor, al deudor le favorece, pero que favorece al pobre. O sea, eso es algo ya que la gente te está empezando a decir en las redes y te lo están diciendo la televisión. Bueno, pues ya sabes, Bernardos y compañía, ¿no? Es que, o la gente más puramente de izquierdas, o los defensores de la teoría monetaria moderna y de la impresión de billetes sin control y de la soberanía del monopolio estatal de la moneda fiat, que dicen que favorece a la persona pobre cuando es todo lo contrario, cuando precisamente el pobre es el que menos. Eso es porque esos no han viajado a Latinoamérica, ¿no? Los que defienden esa teoría. No, pero es que lo grave, Emilio, no es tanto que alguien pueda defender tal falsedad, porque es completamente absurdo, ¿no? Que un pobre que tiene pocos ingresos y los pocos que tiene, a lo mejor, o el dinero, que además hay estudios que dicen que el 80% de las personas que menos tienen su dinero en cuentas a la vista y en depósitos, sus poquitos ahorros y están... No tienen activos financieros que les produzcan nada. Claro, y como mucho tienen un activo real, que es la vivienda, pero que tampoco pueden vender porque necesitan vivir en algún lado y si la venden van a comprar caro. Por lo tanto, están empobreciéndose irremediablemente porque además el pobre no tiene capacidad para renegociar su salario al alza. Porque, hombre, no es lo mismo que Cristiano Ronaldo sufra inflación que la sufra pues un tío de Globo, ¿no? Porque el tío de Globo, la oferta para ese mercado hay 100.000 y son capital humano sustitutivo, inelásticamente sustitutivo, y lo puedes sustituir con mucha facilidad, que no Cristiano Ronaldo, que puede decir, oye, mira, o me subes esto un 10% o me voy, ¿no? Y te lo van a subir, ¿no? Entonces, es absurdo, ¿no? Es absurdo que no solamente que te vendan eso, o tanto que te vendan eso, sino como que la gente lo llegue a comprar. O sea, diga, no, mira, es que nos está beneficiando. Oiga, que estás yendo al supermercado y estás pagando un 7% más por todo, o un 5% más, o estás pidiendo al chino para cenar esta noche y te están subiendo un 10% más. Tú que tienes un sueldo de 1.500 euros, o sea, echa cuentas, no me digas que eso te está beneficiando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principal problema que tiene España. No los problemas de inflación, de deuda y tal, sino que las personas o los ciudadanos de este país piensen que esos problemas no son problemas y que son buenos, ¿sabes? Yo recuerdo una compañera de trabajo que le decía, ostras, esto de la luz es insostenible. Y decía, pero al final ya no miro nada. Y al final que te sube 5 euros al mes la factura. Y digo, de 5 euros y 50 y 100 también. Si no lo miras, háztelo mirar. Y la gente no se da cuenta porque es un poco como el cuento famoso de la rana y la olla, ¿no? Que tú lo metes la rana en la olla en agua tibia, la vas calentando, cuando se da cuenta ya no puede respirar. No es lo mismo que si lo echas en un perol de agua hirviendo y se escalda. Así es. Y eso es lo que está pasando. Y se ve con los salarios, que los salarios ahora mismo que hay en España, pues yo cobro menos que mi padre en los años 90. Sí, así es. Y además no solamente eso, Emilio, es que además en España, debido a la falta de
de especialización que hay, dentro de que nosotros estamos especializados, pero en la estructura productiva pues hay poca especialización, es mucho más difícil renegociar los salarios al alza. Hoy ha salido el dato de desempleo americano, primer viernes de cada mes sale, ¿vale? Ha salido bastante peor de lo que es el mercado esperado. Sin embargo, la tasa de desempleo está muy baja en Estados Unidos, rondando el 4 y pico %, pero ya prácticamente podríamos considerar que hay pleno empleo. Y el dato más llamativo y por el cual han hecho corregir los futuros y el spot ha sido precisamente que los salarios han disparado un 5% en Estados Unidos. Es decir, estamos entrando dentro de la espiral inflacionaria que han negado los bancos centrales durante todo este tiempo, que lo han negado por motivos obvios, ¿no? Porque les interesa negar un problema que es obvio que está sucediendo, ¿no? Y que no se debe única y exclusivamente a cuellos de botella, que los cuellos de botella obviamente afectan. En el momento en el cual tú reduces la oferta y aumentas la demanda de un bien, es normal que se dispare el precio de ese bien, ¿vale? Pero eso es un catalizador, un acelerador. El problema de fondo no es ese. Oiga, el problema de fondo es que usted ha metido $5 trillones en el último año, ¿vale? Y eso es inundar el mercado de liquidez y de dólares, ¿no? Y además es que usted está financiando todo con déficit. Y además es que usted ha dado un cheque de $2.000 y pico a cada ciudadano. Es que eso, vamos a ver, como mínimo tenemos que pensar que si eso en cualquier momento, por cualquier desajuste, va a producir inflación. Si no drenas de liquidez el sistema o si no corriges digamos, ese envilecimiento de la moneda fiat vía tipos de interés o venta de bonos o lo que sea, va a producir inflación. Es que es una cuestión de puro sentido común. Por eso a mí me extrañaba mucho cuando habían economistas hace un año que decían, no, es que estamos en un periodo de deflación. Yo incluso me lo llegué a tragar y yo dije, bueno, pues no sé, pues es que la gente está demandando dólares como loca y la Fed puede inyectar liquidez pues a tutiplén sin ningún tipo de restricción, que el mundo siempre va a demandar dólares. Es que mira, es que eso tiene las patas cortas. O sea, va a llegar un momento en el cual la gente va a tener tantos dólares que no va a demandar más dólares, o que simplemente va a empezar a pensar que esos pasivos que tiene cada vez van a valer menos porque se están ofertando más y más, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora, al margen de que efectivamente haya habido cuellos de botella por el tema del COVID. Pero vamos, que los cuellos de botella no van a solucionar la inflación. Que la cadena productiva otra vez vuelva a su corriente natural no va a producir que la inflación se reduzca. O sea, sí puede reducirse marginalmente, pero no va a desaparecer. Y fíjate la mentira, con perdón, que es el sistema porque el Banco Central, cuyo principal objetivo es mantener la inflación en torno al 2%, tengo un amigo que dice, el Banco Central nunca va a permitir la inflación, tiene la obligación de mantenerla por debajo del 2%. Digo, no tiene ninguna obligación, tiene un objetivo con el que se creó y que realmente ahora se lo están pasando por el forro. Porque es mentira. Por mucho objetivo que tengan, su prioridad ahora mismo es que los estados sigan endeudándose ad infinitum. El objetivo del Banco Central Europeo es el mismo objetivo que tiene el gobierno socialista de Pedro Sánchez. O sea, el objetivo que te venden es el bienestar del ciudadano, estado de bienestar. Es todo mentira. O sea, la realidad es que el Banco Central Europeo y la FED están súper contentos con esta situación de inflación, porque lo que están haciendo es provocando o financiando su déficit, financiando el populismo, financiando la demagogia. Las subvenciones, por ejemplo. Claro, por ejemplo, o sea, nosotros decimos, mira, esto es que nos viene fenomenal, Biden. No se preocupe usted diga a todos los americanos que les va a regalar $2.500, dígales que va a construir no sé cuánto, que no sé qué, mientras que el Producto Interior o la deuda sobre el PIB se va a un 130 o 150%, que nosotros hacemos que esa deuda vuelva al 100% sin que usted ponga un euro. ¿Cómo? Pues vamos a generar inflación, vamos a aumentar la masa monetaria un 25% en los dos o un 50% en los 7 últimos años. Nos inventamos una cosa que se llama quantitative easing, que son las transferencias al sector privado. Financiamos modelos estructurales que no están en el mercado zombificados porque no están demandándose o porque, digamos que tienen una mala asignación del capital y no deberían de estar ahí.
simplemente los estamos zombificando porque nos interesa que estén ahí y nada, y ya se comerá el marrón otro, que es lo que pasó en Estados Unidos cuando Carter perdió las elecciones contra Reagan, y es que Volcker no tuvo otra que provocar una de las mayores crisis que ha habido en Latinoamérica. Y cuando subió los tipos de interés al 20%, por todo el ciclo de inflación que hubo en Estados Unidos desde primeros del 70 hasta finales del 80 prácticamente, cuando la inflación estaba entre el 10 y el 15%. Es que nos pensamos que la situación actual está que estamos muy lejos de la situación, de esta situación actual con la anterior, pero es que no estamos tan lejos. Es que estamos en un periodo de inflación que no se había visto en los últimos 30 años. Y estamos hablando de que desde el 91 o el 92. 92, pero es que en Estados Unidos la inflación está al 7% ya. Es que no es nada descabellado que suba un 3% más, subiendo los salarios como están subiendo al 5%, con lo cual el poder adquisitivo de los asalariados no se reduce tanto y siguen consumiendo de la misma manera. Y eso hace que la demanda siga aumentando, mientras que además la oferta de liquidez siga aumentando, porque un tapering de reducción de 30.000 millones a 30.000 millones de dólares es absurdo, es estúpido. Después de todo lo que has metido de pasta, lo que tienes que hacer es vender bonos y filtrar liquidez del mercado o subir tipos de interés. Lo que está haciendo la Fed es mandando globos sonda al mercado, porque realmente la Fed no tiene ni idea de lo que está pasando. Ellos están cómodos con su situación de expropiación del dinero a los ahorradores, porque todo el que tiene moneda fiat está perdiendo poder adquisitivo con cargo a deuda del Estado, ¿vale? Amortizando la deuda del Estado, mejor dicho, es decir, el ahorrador está pagando la deuda del Estado ahora, y está súper cómodo. Dice, mira, vamos a ir lanzando globos sonda, vamos a decir que no hay inflación, luego después vamos a decir que la inflación sí la hay, es transitoria. Ahora, no es que sea transitoria, sino que es permanente, pero más o menos la tenemos controlada. Ahora decimos que en marzo vamos a hacer una pequeña subida de tipos, pero si te das cuenta, no están tomándose en serio el tema de la inflación. Y es un tema muy grave, ¿no? Ahora bien, que la Fed puede controlar la inflación perfectamente. Si mañana sube los tipos de interés al 2%, se cargan buena parte de la inflación. Ahora, pero eso sí, las bolsas caerían un 40% y aquí no pasa nada, ¿no? Esto es como la película esta nueva de DiCaprio de Netflix, de No mires arriba, ¿no? Sigue ahí. Tengo ganas de verla, pero no la he visto. Yo he visto a trozos lo que me han dejado las niñas, pero el resumen sería: quedan 6 meses para el fin del mundo y los políticos diciendo, bueno, no mires arriba que hay elecciones. Es que Emilio, el sistema está completamente podrido, porque las decisiones que aportan, las decisiones correctas son las decisiones que van en contra del político. Las decisiones antipopulares, o sea, las decisiones que no te dan votos. Entonces, por eso se producen las crisis económicas, porque hay bancos que, por culpa de la inflación, por el descalce de plazos, porque hay bancos que están dispuestos a financiar, el Banco Central es un instrumento de los estados para financiar populismo y financiar déficit, y al final las crisis económicas son, digamos, pues un deterioro de la liquidez, ¿no? Cuando la liquidez se deteriora, se ansía liquidez y una pérdida de confianza del sistema global, ¿no? Y las crisis cada vez son peores. Entonces, la del 2008 azotó, pero la que venga ahora será mucho peor, porque la deuda, si acaso el sector privado no está tan apalancado, pero sí los estados están muy apalancados, ¿no? Y tenemos deudas que están marcando máximos históricos en prácticamente todos los estados. Estados Unidos con una deuda brutal sobre PIB, España, como bien has dicho tú antes, de un 120% y subiendo, con déficit además, y eso no se va a corregir en el corto plazo. Pero fíjate una cosa, no sé si es por lanzar un mensaje positivo, que en España esto al gobierno incluso le viene bien, ¿no? Porque es verdad que uno puede decir que el desempleo siempre ha sido uno de los principales problemas, pero ahora que nace menos gente, la pirámide poblacional o demográfica se está invirtiendo, es verdad que cada vez hay menos gente para trabajar, con lo cual puede haber menos desempleo gracias a que hay menos trabajadores, ¿no? Lo que es verdad que la inflación no está afectando al tema de los salarios, y eso es un problema, ¿no? Incluso hay gente que no quiere trabajar porque, bueno, si tú te quedas en casa y te dan una paguita de 800 o 900 euros, el que no tiene nada, te dan el ingreso mínimo vital. Como ya empieces a acumular pisos o acciones o algo, ya no te dan nada. Entonces hay un gran desincentivador hacia el trabajo. Si encima los salarios no suben
y el ingreso mínimo vital, imagínate que son 800 o 900 euros con hijos y el salario medio, que es casi el mínimo, a lo mejor son 1.200, ¿qué incentivo tiene la gente a trabajar, ¿no? Se crea ahí una espiral compleja, pero por otro lado con tasas de desempleo relativamente bajas. Pero si es el ejemplo que estamos viendo en Estados Unidos ahora. O sea, precisamente esas subvenciones están haciendo que no suban el no-farm payrolls, lo que son las nóminas no agrícolas, pero sí suban los salarios, ¿no? Vamos a ver, los salarios tendrán que subir cuando la oferta está completamente reducida, la oferta y la demanda laboral es muy alta y la oferta muy baja. Pero claro, ¿qué pasa? Que a pesar de que no hemos cubierto todas las vacantes, es que hay gente que no quiere trabajar, que ha decidido quedarse en casa. ¿Por qué? Porque está subvencionada, ¿no? Pero eso agrava todavía más el problema, porque eso hace que el Estado incurra en mayores cantidades de déficit, que luego ese déficit tienes que financiarlo con deuda. ¿Y quién paga esa deuda al final? Pues tienes dos opciones. O subes o la cargas a los ahorradores mediante inflación, o la refinancias con los estados subiendo los tipos de interés de esa deuda, ¿no? Y pagando más deuda. Obviamente lo más fácil y lo más sencillo es generar inflación. O sea, por eso te digo, Emilio, que yo alucino mucho, como decía Howard Marks en su libro The Most Important Thing, cuando decía que había dos tipos de pensadores, los first thinking level y los pensadores de segundo nivel, ¿no? Y yo me quedo muy, muy pillado cuando la gente piensa que la inflación es un problema coyuntural y solamente de cuellos de botella. Pero vamos a ver, ¿no estáis viendo que se está creando a propósito, que la inflación es un problema que están generando los propios bancos centrales para poder pagar sus deudas, para que los estados puedan pagar sus deudas, abaratando las deudas? Porque aunque tengas tú para el que no lo sepa, aunque tú debas una cantidad que es la misma en términos nominales, si yo debo 1.000 euros ahora, pues sigo debiendo 1.000 euros ahora por mucha liquidez que imprima, pero en términos reales esos euros valen menos, con lo cual estoy reduciendo la deuda sin hacer nada. Sin hacer nada, exacto. O sea, antes debía 100 y ahora debo 50, o antes debía en unidades monetarias que podían comprar, yo qué sé, 2 barras de pan, y ahora solamente esas unidades monetarias pueden comprar pues 4 barras de pan. ¿Me entiendes lo que quiero decir, no? Antes de preguntarte por el tema geopolítico en España, que nos preocupa, también quería preguntarte desde el punto de vista económico, porque a nosotros al final, pues una de las cosas que más nos gusta es la bolsa, y como pequeños inversores que somos, pues queremos defendernos de esa inflación, ¿no? Entonces, al final, la única manera de defenderte es tener activos, ¿no? Tener activos que pueden ser un tipo de empresa que sea capaz de subir los precios, o hay quien está invirtiendo en criptomonedas, hay ahora quien está invirtiendo también en inmuebles, que bueno, es una forma de ahorro, aunque yo creo que estamos en el punto álgido no de burbuja, sino de ciclo, por esos motivos. Sí. Y entonces no sé tú desde qué punto de vista lo ves o cuál crees que es la manera más adecuada, ¿no?, de defenderte de la inflación, porque puedes seguir al 6-7% pues mucho tiempo, ¿no?, hasta que esto haga catacrack. Esa es la pregunta del millón, claro. A ver, sabemos perfectamente que hay instrumentos financieros que nos protegen de la inflación, ¿no? En general, todos los activos reales sustitutos de activos financieros como la moneda, mejor dicho, pasivos financieros como la moneda fiat, son buenos protectores de la inflación. El oro podría ser un buen protector de inflación a largo plazo, pero hay que tener cuidado con él, porque el oro lo que descuenta son tipos de interés reales negativos, ¿no? O más bien, mejor dicho, la capacidad que tiene la FED para controlar la inflación. Si el mercado percibe que la FED no es capaz de controlar la inflación, es decir, que vamos a tener tipos de interés reales más negativos, entonces el oro tirará. Yo soy alcista en oro. Yo creo que el oro es un must ahora, al margen de que es un activo que no produce flujos de caja y que por tanto tiene un coste de oportunidad atesorarlo, ¿no? Pero para mí el oro es un activo que hay que tener en cuenta. De hecho, en la década de los 70 a los 80, la inflación, cuando se fue en Estados Unidos la inflación al 15%, que multiplicó por 3, pues el oro multiplicó por 10. ¿Vale? Precisamente porque se descontaba, o los inversores descontaban, que el envilecimiento de la moneda fiat era un envilecimiento que no se podía
controlar, salvo tomando una medida tan drástica como la que se tomó ulteriormente, como la que tomó Volcker, ¿no? Era cargándose media economía, ¿no? Que probablemente eso pueda suceder ahora. Es un escenario, digamos, bueno, pues un escenario que está ahí, que hay que asignarle una probabilidad. ¿No es muy alta? No, no lo es, pero está ahí, ¿no? Entonces, creo que el oro es un activo para tener muy en cuenta. Tendremos que estar atentos, el oro, además que es una cobertura, ¿no? Pues si hay una crisis o lo que sea, pues es como vender un futuro. Tendremos que estar atentos si el mercado percibe que va a haber tipos de interés reales más negativos a futuro, porque el oro actuará como cobertura ante ello, es decir, es un sustituto de moneda fiat, porque el oro es dinero. El oro es dinero y entonces lo que harán los agentes es deshacerse de esos pasivos financieros que se consideran dinero, que no lo son porque son deuda, y irá por activos que sean más sólidos en cuanto a que mantengan el poder adquisitivo a futuro. La vivienda me parece que es un activo que también protege bastante bien de la inflación, como cualquier activo real. Bitcoin es un activo real, no sabemos si es un buen protector de la inflación o no. Creo que es un activo que está convirtiendo o está en proceso de monetización, en tanto en cuanto, más que monetización, digamos que está buscando su hueco, ¿no? Como depósito valor a futuro, es decir, un activo que es capaz de mantener el registro de riqueza en el futuro, parecido al oro, que yo creo que coexistirá con él a futuro. Pero no creo que la gente que tenga oro piense que Bitcoin piense que el Bitcoin va a sustituir al dólar, porque la hegemonía del dólar o de cualquier pasivo financiero controlado por el Estado es brutal, ¿no? Ya sabemos que ellos tienen una ventaja competitiva, un moat clarísimo, y es la violencia. Entonces, contra la violencia no se puede luchar, o eres más fuerte o eres más débil, y el fuerte siempre puede sobre el débil, ¿no? Entonces, me parece que cualquiera de los tres son bueno, sobre todo aquellos que podemos analizar un performance histórico son el oro y la vivienda, y esos son buenos protectores sin duda alguna, aunque sí que estoy de acuerdo contigo, Emilio, que la parte del ciclo en la que estamos hace que el precio de la vivienda esté bastante inflado. De hecho, los máximos históricos en Estados Unidos de la vivienda estamos por encima del año 2008, 2007, cuando la burbuja de deuda, ¿no? La burbuja de crédito. Pero la realidad es que hasta que los tipos de interés no suban, la vivienda puede seguir subiendo por culpa de la inflación. Eso es una realidad, ¿no? En el momento en que los tipos de interés suban, pues todos los activos corregirán, incluido la vivienda, o por lo menos se volverán más flat, ¿no? Y en cuanto a activos financieros, que por supuesto es un must también, bueno, pues básicamente también decir que la diferencia entre activo real y activo financiero es que el activo real no es deuda de otro y el activo financiero sí lo es. Entonces, pues el activo financiero, pues la acción necesita una contrapartida, o la emite una contrapartida que es la empresa, ¿no? O un bono, pues es deuda de otro, ¿no? Es un préstamo, ¿no? Entonces, yo creo que como activo financiero, bueno, está bien claro que es la bolsa, y dentro de la bolsa pues tenemos que buscar empresas al margen del sector, que ahora hablaré de algunos sectores. Yo creo que tenemos que buscar empresas que sean capaces de trasladar los costes al precio final, es decir, que haya una cierta sensibilidad de costes a precio, a ventas, ¿no? Esa es la clave, porque si tú eres una empresa de commodities y tu commodity sube un 15%, pero si sube los precios pierdes la mitad de la cuota de mercado, entonces la inflación te va a destrozar. Y de hecho... O mercados regulados, ¿no? Que también... Correcto. Tú tienes mucha utilidad para subir el precio. Exactamente, mercados regulados que sabes que, bueno, a lo mejor es buscar todo lo contrario, ¿no? Mercados OTC, ¿no? O desregulados. Entonces, la clave es esa, ¿no? La clave es hallar la sensibilidad que tienen las empresas para trasladar costes a ventas, ¿vale? Sin que pierdan cuota de mercado. Y entonces sabemos que hay sectores que funcionan muy bien, como puede ser, por ejemplo, el sector energético. Pues en épocas de inflación la probabilidad de que el sector energético, y además es por lo que vemos que suben los precios, ¿no? Inmediatamente suben los precios y todo el mundo tiene que seguir consumiendo energía, ¿no? Porque tiene una demanda completamente rígida o inelástica, o muy rígida y muy inelástica, ¿no? Entonces, el sector energético, pues sabemos que tiene una probabilidad de entre un 50 y un 100% de batir a la inflación, y además no solamente de batirla, sino de sacar un diferencial de un más 5 o más 10%, ¿no? Sector energético, rates también, todo lo que tenga que ver con real estate, no hipotecario,
porque el hipotecario son bonos, bonos hipotecarios, y los bonos con las subidas descuenta con la inflación, caen el valor de la deuda, como bien sabes, y además con subidas de tipos de interés el precio del bono cae. Pero sí real estate, o sea, cualquier SOCIMI que tenga real estate o pues yo que sé, centros comerciales o alquiler de viviendas o vivienda, pues son buenas inversiones, ¿no? Porque sabemos que históricamente han sido muy buenos protectores de la inversión y han subido, ¿no? ¿Y qué opinas de lo que llaman la japonización de la economía, ¿no? Que era algo que veíamos muy lejos hace 20 años y ahora estamos viendo que se parece bastante el mercado español en cuanto a tipos de interés, oferta inmobiliaria, envejecimiento de la población con respecto a la Japón de finales de los 90? Es un tema muy complejo, el de la japonización de la economía. Yo he leído bastante sobre ello y de verdad que hay gente muy buena y muy buenos economistas y ninguno se aproxima a dar una respuesta que más o menos tenga un sentido universal, que digas, bueno, esta respuesta la compro, ¿no? Porque además el tema de Japón es un tema, porque los japoneses son muy suyos y muy especiales, ¿no? Y llevan generando deuda muchísimo tiempo, que luego la compran los propios estados, los japoneses están comprando acciones también, o han comprado ETFs, o sea, han hecho grandes, auténticas barbaridades, ¿no? Entonces, yo creo que son... que si bien hay similitudes, también hay grandes gaps y esas distancias. No creo que vayamos a vivir una japonización de la economía, ni mucho menos. Creo que vamos a vivir una situación muy normal de estanflación hasta que se suban los tipos de interés y volveremos a una situación de crecimiento. O sea, esa es mi estrategia y yo estoy posicionado en esa estrategia, ¿no? Adelantándome al mercado, claro. Y a nivel geopolítico, porque claro, Europa, aunque estamos en Europa en el sur, pues es muy diferente, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pues a mí me da igual que gobierne uno, que gobierne la izquierda, la derecha. No sé yo si te da lo mismo vivir en un país donde gobiernan políticos como Suiza o Dinamarca o incluso Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, o invertir en un país como España, que el IBEX incluso con dividendos está ahora mismo igual que en 2008 o incluso un poquito más bajo contando los dividendos. Entonces eso al final, quieras o no, si tú tienes empresas, pues te afecta, ¿no? Tienes una empresa como Inditex, te está afectando a la cotización porque los inversores de fuera no invierten. Y en cambio tienes empresas que tú decías zombie en el Nasdaq, 1 millón, con valoraciones estratosféricas simplemente porque hay liquidez para inyectarles. O sea, hay un dato curioso a la que hablas del Nasdaq y es que desde máximos han corregido, más del 40% de las compañías han corregido un 50%, ¿eh? O sea, que al Nasdaq lo están manteniendo las FAN. Sí. Exactamente. Pero bueno, al margen de eso, me parece muy interesante lo que dices. Por supuesto que la situación geopolítica es imprescindible. Es igual de importante que saber quién es el CEO que está gestionando una empresa o está ocupada de la asignación del capital. Igual de importante de saber si esa empresa tiene deuda o no. O sea, ¿cómo no va a ser importante la situación geopolítica? Si no fuera, y además, si te dijera que no es importante, te mentiría, porque tenemos un montón de gestores y analistas de fondos que se han comido un 50% en China precisamente por una situación geopolítica completamente adversa, ¿no? De un país que, pues que se juega con el comunismo a quemarse, además con una regulación tremendamente fuerte que no tiene ningún sentido porque va en contra de sus propios intereses, pero... Una regulación prácticamente absoluta. Regulación completamente absoluta que va en contra de sus propios intereses, pero que mantiene al gobierno, mantiene la hegemonía del gobierno, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, ¿me compensa comprar Alibaba a Enterprise Value ventas 8 veces? Sabiendo que el regulador chino me puede decir mañana cualquier cosa y que se me vaya 4. Pues esa es una... Pues ahí tienes que jugar con el margen de seguridad. Yo creo que ahora Alibaba es una buena compra a estos niveles, pero tienes que incluir en tu modelo o en tu valoración que hay un potencial riesgo de regulación que todavía puede ser mucho peor. Incluso de expropiación. O sea, es que puede pasar de todo, ¿no? Entonces, para mí la situación geopolítica es muy importante. Para mí, entrar en el IBEX 35 o en países con una regulación como la de España o que tienen
que tienen una población que es muy sensible hacia medidas comunistas, ¿no? Como de expropiación o, oye, pues si sube o regulación de precios, a mí me parece eso que se puede cargar una economía, ¿no? Porque no hemos visto, pero hay gente en el gobierno que ya ha hablado de potenciales regulaciones de precios en la vivienda o si la inflación se dispara, pueden llegar a proponer a Sánchez, oye, vamos a regular los precios y los empresarios no pueden poner los precios por encima de eso. Y eso se carga la economía y se carga las empresas y se carga absolutamente todo. Porque los precios lo que hacen es discriminar, ¿no? O lo que hacen es que se produzca la asignación, ¿no? Entonces, bueno, para mí, pero fíjate que me has mencionado también antes, Emilio, Estados Unidos, y joder, Estados Unidos, o sea, es un país que ya cada vez es menos liberal, ¿no? O menos capitalista, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente el gasto público en Estados Unidos es el más grande que hay en el mundo, ¿no? Y mira quién está. O sea, está Biden, que se declara comunista prácticamente, ¿no? Fíjate, de los americanos hay una cosa que me gusta y que eso no ha cambiado, aunque la burocracia al final acabará con todos si siguen así. Pero yo cuando estuve en Medio Oriente trabajando, y hay muchas empresas americanas que se dedican a operar pues, en el tema del petróleo, el oil and gas. Y los americanos, para eso son muy claros, ¿no? Yo te monto ahí una refinería en Arabia Saudí, el petróleo es tuyo, pero aquí yo opero y gano el dinero y al lado te pongo una base del ejército con 20.000 marines y esto no lo toca nadie. En España tú vas a Argentina, te compras YPF con una valoración de 15.000 millones de dólares. Al día siguiente sale el populista o la populista de turno, que en este caso era la Kirchner, y dice que dices expropiese. Y se la expropian y no hay un solo político que haga nada. ¿Alguien se puede imaginar que a los americanos o a ExxonMobil le expropian una empresa de 15.000 millones en África o en Latinoamérica y no pase nada? Entonces, claro, si tú no defiendes a tus propias empresas, que son las que dan trabajo y generan riqueza, ¿qué puedes esperar de tu propia economía, no? Sí, completamente de acuerdo contigo. O sea, Estados Unidos es verdad que tiene un problema ahora de socialismo, en mi opinión, muy grave, que además creo que va a agravar la próxima crisis, que no sé cuándo será, ya quisiera yo, ¿no? Porque me pondría corto de absolutamente todo, pero claro, hay un problema, ¿no? Y es que el socialismo se carga absolutamente todo, o sea, se cargan las economías y además es que se cargan las monedas, se carga la calidad de los ciudadanos y genera mucha pobreza, ¿no? Y el hecho de que haya un gobierno socialista en Estados Unidos no es lo mejor, ¿no? Para el mundo. Pero si bien es lo que dices tú, es cierto, es que la cultura que hay en Estados Unidos es una cultura muy de empresa, ¿no? Y la empresa es lo primero y el empresario es el primero, ¿no? Y eso en países como España no pasa. Aquí en España, pues cualquier empresario es bueno, pues ¿qué te voy a contar, no? O sea, cualquier empresario sale a cobrar un dividendo, lo que sea, que además la gente no tiene ni idea, y el empresario es el explotador, el malo y tal, cuando sabemos todo el mundo que tenga dos dedos. Dicen así, dices, bro, Pero vamos a ver que el empresario es el verdadero héroe de la sociedad, ¿no? Que es el que está arriesgando su capital, ¿no? Para salir de una zona de confort y nada, y luego el asalariado, pues, o el marxista quiere participar de todos los procesos productivos, ¿no? O sea, es completamente absurdo que estemos hablando todavía de las teorías marxistas, ¿no? Sí, y pues eso solamente pasa en países como España, ¿no? Sí, y es curioso porque en América, yo entiendo, el tema del socialismo al final surge pues como consecuencia de las desigualdades que hay entre clases, pues que en toda América, desde Chile hasta Canadá, pues son grandes, ¿no? En cambio, en España en concreto, pues hay un sistema bastante igualitario. Sí, y lo lógico sería pues tratar de mejorar un poquito más y estar al nivel de los países más liberales, pues como Suiza o como los países nórdicos, ¿no? Y no estar enfrascados en esa lucha por convertirte en la Latinoamérica de Europa, que es absurdo y al final solo estás creando miseria. El tema de las subvenciones y ingresos mínimos vitales, y ahora te doy 50 euros por tener un hijo, todo eso crea miseria. La gente necesita libertad para poder tener una peluquería, para poder trabajar. Completamente de acuerdo. Pero es que además hay un problema, otra vez volvemos a un problema estructural, un problema de falta de educación financiera, y es que al hilo de lo que comentabas, a ver que se me ha ido, es el problema de las desigualdades, ¿no? Emilio, es que la desigualdad no es un problema. Eso no sé quién
que lo han vendido muy bien. El problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. Porque si tú y yo somos desigualmente pobres, pero si tú mañana pasas a ganar 5.000 euros al mes y yo, bueno, pues supongamos que ganamos cada uno de los dos, tú ganas ahora 4.000 y yo gano 3.000. Bueno, mejor dicho, yo gano 1.000 y tú ganas 2.000. Y mañana tú pasas a ganar 5.000 y yo gano 2.000. Pues resulta que las desigualdades han aumentado, pero somos desigualmente menos pobres. Es decir, el problema no es la desigualdad, el problema es la no generación de riqueza. ¿Y en qué países no se genera riqueza? Pues en los países en donde el empresario está mal visto o donde el Estado ve al empresario como una verdadera amenaza. Porque en un país donde haya emprendedores o personas que hemos educado para que emprendan, que son los que realmente satisfacen o los que mejoran la calidad de vida de los seres humanos, pues no tiene ningún sentido que exista un macroestado o que exista un político que dirija la vida de las personas. Si el emprendedor sabe perfectamente cómo tiene que dirigir una empresa y dirigir la vida y dirigir una sociedad. Pero claro, el Estado sabe que es consciente de que el emprendedor y que el empresario es el enemigo público número uno y hará todo lo posible por convertir a la gente, a los trabajadores, en funcionarios para ser ellos el monopolio del laboral en el país, ¿no? Y ese es el problema que tienen los países, ¿no? Pues que hay un excesivo socialismo, un excesivo Estado que no permite crecer a las personas que realmente generan la riqueza, ¿no? Yo es que en España ahora mismo lo veo prácticamente imposible el tema de que puedan surgir emprendedores, porque cuando el país necesita muchos Amancio Ortega para que paguen muchos impuestos, por mucho que luego se le insulte y demás, pues si cobran 1.000 millones de dividendo y paga 190 o 250 millones... Sí. Eso es lo que necesita. Ahora, si le quieres cobrar 190 millones al que empieza montando un bar o una sastrería, o aunque sean 10.000 euros, pues lo que consigues es que esa sastrería o ese bar nunca terminen de funcionar. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, un autónomo que tenga que pagar 400 euros al año cuando se monta una peluquería que probablemente el primer año ni consiga pues pagar los alquileres, es una atrocidad. Ya, pero más grave aún, Emilio, lo grave es que no pueda contratar. Porque si contrata y luego lo despide, pues tiene que pagar una indemnización, que menos mal que no se ha derogado la reforma laboral y lo que más o menos Yolanda Díaz y compañía más o menos dicen, oye, que tenemos que una deuda con Europa y tal, que no podemos hacer esto porque entonces nos cargamos el país, ¿no? El problema es que el empresario se pone a echar cuentas y dice, joder, es que no me sale, no contrato a nadie. Pero es que luego hay otra cosa, hay otro problema también de déficit de conocimiento, y es que, Emilio, la gente no sabe que las empresas pagan un 30% de seguridad social sobre el empleado, pero es que no lo está pagando la empresa, es que eso sale de la productividad marginal del trabajador. Es decir, si tú ganas 1.500 es porque estás produciendo 2.250, 2.300 como mínimo, de los cuales de esos 1.500 a ti te están quitando un tanto por ciento de IRPF más otro tanto por ciento de seguridad social, que se arraiga el Estado, el monopolio de, oye, si te vas al paro, oye, la pensión, todo es el Estado, todo es para el Estado. Pero es que además la empresa está pagando 750 euros por encima de esos 1.500 euros al gobierno de turno, que no sale del bolsillo del empresario, sale de tu productividad marginal, porque si tú produces menos de eso, no te contratan. Claro. Igual que tus vacaciones. No, es que los derechos, es que mira, es que gracias al Estado tenemos 20 días de vacaciones. Que no, hombre, que no, que tus vacaciones te las estás pagando tú, de tu productividad marginal. Porque si tú produces menos, incluidas esas vacaciones, de lo que tú realmente cuestas, no eres contratado. Fíjate la mentira que se ha vendido a la gente. Claro, la nómina eso no aparece para tratar de vendérselo, pero es que en países como Dinamarca, que siempre se dice que pagan muchísimos impuestos, la seguridad social que paga el trabajador es cero. Cero, es mínima. Paga cero. Y entonces el trabajador dice, es que allí pagan 50% de IRPF. No, sí, allí paga 50% de IRPF el que gana 6.000 euros. El que gana 1.000 paga prácticamente cero. Pero más aún, es que el despido es libre. Es que el despido es libre allí también. O sea, vamos a ver, es que está todo hecho para que el mercado laboral sea un mercado dinámico. ¿Cómo vas a tener un mercado que es el principal mercado que genera riqueza? El principal mercado de una economía es el mercado laboral. ¿Cómo lo vas a tener rígido? ¿Eso en qué cabeza cabe? Es todo lo contrario. Tú tienes que tener un mercado laboral completamente dinámico, flexible, que haya flujos continuamente, movimiento continuamente. Y luego, si quieres ser socialista,
invéntate otras cosas, pero no vayas a atacar al corazón del crecimiento. Claro, que si yo como socialista me pregunto, pero a mí me interesa tener un mercado laboral dinámico que lo único que va a producir es que cada vez más gente tenga más riqueza, genere riqueza y salgan más empresarios, más emprendedores. ¿Para qué? Para que luego me echen. Si un empresario o un emprendedor no va a querer votar nunca a un político que encorseta la economía, ¿no? O sea, es un chiringuito. En mi opinión es todo pues una mafia. Bueno, hablando de mafia, cariñosamente, nos vamos a acordar aquí de nuestro querido amigo Bernardos, que nos sirve de indicador en Twitter con sus magníficos tweets. Estaba repasando... Da mucho juego. El que dijo de Apple cuando cotizaba en 2019 a $57, dijo, si has invertido en Apple, saca el dinero ya corriendo, que todo lo que puedes ganar de forma adicional no compensa lo que puedes llegar a perder. Y ha hecho un 220% desde entonces. Sí, y además creo que ha tenido algún split, pero habría que verlo. Pero bueno, Bernardo es el ejemplo de persona populista que no tiene ni idea de lo que habla y simplemente lo dice porque... bueno, pues tiene 50.000 followers, tiene que decir cosas o tiene que aparentar que sabe, ¿no? Pero tú te has parado a mirar el balance de Apple, la cuenta de resultados, de pérdidas y ganancias, el flujo de caja que genera Apple, que no hay nada en el mundo que te pueda generar 70.000 millones al año. Exactamente, 70.000 millones al año y que tiene una caja que es más que toda la capitalización bursátil de muchísimas empresas. Yo diría que incluso del IBEX 35, habría que verlo, pero creo que tiene 300.000 millones de dólares de caja, ¿no? De caja neta. O sea, y además, ¿pero tú qué me estás diciendo a mí de que Apple está cara cuando costaba, no sé si 600.000 o 700.000 millones de dólares cuando lo dijiste? Ahora está en 3 trillones, lo dijo pues cuando estaba en 1 trillón. Porque ahora mismo Apple ya está rozando el trillón dólar, que son 3 billones de euros. 3 billones de euros, que es, si no me equivoco, 2 veces y pico el PIB de España. Casi 2,5. 2,5, salvaguardando la comparación variable stock, variable flujo, pero bueno, para que ponerlo un poco en contexto, o sea, ¿pero qué coño estás diciendo? O sea, tú te has parado a pensar, ¿por qué no haces un análisis sólido y dices, oye, mira, tras un análisis en el cual creo que el flujo de caja de Apple no justifica los precios que se están pagando por acción. Creo que la compañía, porque es que, fíjate, porque si tú mismo te pones a pensar y dices, no, es que está haciendo 60.000 millones, 70.000 millones de euros de flujo de caja libre, de caja neta, al año. Y cuando dices que está cara, la empresa cotiza 1 billón. O sea, estás diciendo que está cara cuando estaba PER 13 o PER 14. Más que día. Aparte tenía, entonces, por aquel entonces, llegó a tener en caja no sé cuántos billones. Pero si es que una barbaridad, como te lo estoy diciendo, 300 billones. Sí, pero te lo estoy diciendo de mente, pero joder, es que el PER histórico o la rentabilidad media histórica del Standard & Poor's 500 es PER 15, es decir, un 7%. Y Apple, que es la mejor empresa o una de las mejores del mundo, está cotizando al PER histórico. Y tú me estás diciendo que hay que salirse de Apple, que está cara y tal, cuando todo el mundo se está esperando, matando por que salga el nuevo iPhone para comprárselo. Pero tío, por favor. O sea, eso es exacto, pero esa es la gente que tenemos en este país. Y esa es la gente que vende. Y esa es la gente que luego hacemos caso, ¿no? Pues luego no nos esperemos pues estar como estamos, ¿no? O sea, bastante bien estamos, ¿no? La verdad es que sí, para lo que podíamos estar. Pero bueno, al final a Bernardos, pues como otros, con muchos que hay en la red, incluido yo en muchas cosas, hay que tomárselo pues a coña, y da mucho juego y bueno, a mí me odia, sí, seguramente. Lo que pasa es que al final, cuando ya tienes tantos seguidores, al final son miles de seguidores que te leen y esos mensajes... Peligrosos. Hay mucha gente que se los crea. No, son peligrosos, son peligrosos. No, son peligrosos. Un hábito. Claro, no, pero es que además algún incauto puede decidir vender por ese mensaje. Porque al final es un tío que sale en la tele, que tiene cierta capacidad para manipular y para engañar. Y oye, puede haber un señor que no tiene mucha idea de bolsa. Joder, pues yo he ganado unos eurillos, voy a vender. Pero porque lo ha dicho este tío que no tiene ni idea de lo que está diciendo, que lo único que está haciendo es sensacionalismo puro y duro para ganar imagen a costa de que otros pierdan o no, porque no tienes ninguna tesis detrás, ninguna base, ningún criterio. Estás estafando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esa es mi opinión. Qué pena que esta gente sea la que más luego... Pero luego estamos nosotros, Emilio,
luego estamos nosotros luchando contra luchando y poniéndoles en evidencia, ¿no? las injerencias. Para eso, para recordárselo estamos, que no le hagan caso. Exactamente. Las Apple siempre hay que holdearlas. Aparte que en España Pues sí. vender una acción a la que le ganes un 100% es una ruina, porque Hacienda ya se te lleva el 21%. Con lo cual, mejor quedártela y cobrar los dividendos. Eso sí, no es si es una acción extranjera, porque como además sea española tienes la tasa Tobin, que te penaliza, ¿no? Bueno, yo desde que pusieron la tasa Toby he ido poco a poco vendiéndolo todo. No tengo una sola acción española, desgraciadamente. Pero Emilio, fíjate que lo más curioso es que la tasa Tobin no ha cumplido en absoluto las expectativas que el gobierno quería. Claro, la gente ha dejado de comprar. No han recaudado ni una quinta parte. La gente ha dejado de financiar a las empresas de su país. Además es que eso es terrible, dice, porque el dinero ya... Es una pena. Ya había poco dinero en la bolsa española, que estaba todo en el ladrillo, desgraciadamente, como para que encima a la gente tú le mandes el mensaje de que es más barato comprar Estados Unidos que tu propio país. Hay que ser un poco retrasado. Pues eso es como ser del Real Madrid y financiar la cuota del socio del Barça, ¿no? Eso es gente que hace, pues gente que son completos inútiles. No tiene otra. Pero hay más cosas detrás, porque tú, mira, por ejemplo, yo tengo la tasa Tobin también la pagas en Reino Unido y en Francia, pero tú en Francia compras Louis Vuitton y el gobierno no está todo el día dándole caña al dueño de Louis Vuitton. El dueño de Louis Vuitton vive en el Caribe, en Guadalupe, con sus exenciones fiscales, están encantados. Y si necesita energía nuclear para fabricar los bolsos más baratos, pues le hacen una central. Digamos, sí, que son modelos completamente diferentes. Incluso en el tema del automóvil en Francia, que aquí el tema del automóvil, pues entre lo de Nissan, lo de la SEAT, aquí en Valencia la Ford siempre están primero amenazando con que no queremos coches, no queremos industria de la combustión, cuando ahora mismo es la primera industria en España. Y luego, en Francia, en cambio, la industria del automóvil apuestan todo por ella, ¿no? Pese a que no sea una de las industrias más rentables. Uh-huh. No, bueno, de hecho, hace poco, Francia tiene una participación muy importante de muchas compañías que cotizan en el CAC, como Renault, por ejemplo, también, algunas... Pero bueno, exactamente. Pero Emilio, lo importante no es que, es que Francia lo está haciendo, nosotros lo hacemos. No es que Inglaterra lo está haciendo, no. Yo ahora mismo he estado viviendo en Londres por unos proyectos que he tenido que hacer allí y yo hablaba con el taxista, con el del CAP o en la panadería, de todos de bolsa, o hablábamos de acciones. Allí lo normal es que todo el mundo invierta en bolsa, ¿sabes? Pero aquí en España nadie invierte, o sea, no pongas un impuesto además. Si invierte muy poquita gente, que penalice la inversión. Más aún. Y además, ya teniendo como tienes de penalizado el ahorro, porque lo tienes un montón de penalizado, ¿no? Sí, porque además antes, yo recuerdo cuando yo empecé a invertir, tú cobrabas 1.500 euros de dividendo y pagabas 0 de impuestos. Estabas exento. Cobras 1.500 y estás pagando 300. El 19%. 300 euros menos. Sí. Directamente me quitan. Entonces, claro, me está quitando el poco incentivo y 1.500 euros por este dividendos, pues al año, pues oye, es una cantidad. Pero eso después, Emilio, después de todo lo que te ha costado ahorrar. Claro, o sea, cuando has ahorrado, has pagado IRPF, has pagado seguridad social. Y impuesto al añadido, tasas, etcétera, etcétera. Yo hice los cálculos una vez y me salía, y además los hice con Frank Tonek, de Twitter, los vimos juntos y tal, y nos salía que el Estado se quedaba con entre el 60 y 65% de tu producción, de tu productividad marginal. Y eso si no fumas, que como fumes ya, ahí te puedes pegar un tiro. Pero bueno, el tabaco, mira, yo soy completamente antiimpuestos, pero bueno, es que le pongas un impuesto a algo que genera una externalidad negativa, pues todavía te lo compro, ¿no? Porque el tabaco te mata a ti, además te jode a otras personas, es como un peaje en una autopista privada. ¿La lotería no mata gente o qué? No, pero sí estoy completamente de acuerdo, Eduardo. O sea, yo soy antiimpuestos en todos los sentidos, pero vamos a ver, o sea, estamos hablando de... No, es que España, un sistema comunista y tal, pero ¿qué dice Gustavo Bolsa? Este es un tarao, este es un facha, este no sé qué y tal. Pero chaval, si te están quitando el 60-65% de tu producción, que te está dirigiendo otro, que no te enteras. O sea... Es que eso digo, yo como ya me lo conozco, yo he vivido en Medio Oriente y allí tú, una cerveza, no, eso es pecado, pero ibas a una tienda, que solo había una tienda en todo el país, que era del jeque o del emir, y la cerveza en vez de 1 euro te costaba 7. Y entonces a 7 euros la cerveza, entonces sí que te la podías beber porque ya no era pecado ahí. Y bueno, vamos a ver, ¿esto qué pasa? ¿Se soluciona poniendo un impuesto del 300% y ya está? Bueno, tú lo habrás vivido allí, ¿no? Que son países muy autoritarios y debe ser... Pero luego vas a un hotel de 5 estrellas, te cobran 15 euros una cerveza y ahí no hay ningún problema.
Claro. Bueno, es una idiosincrasia absoluta. Completamente. Bueno, y si quieres, para acabar, y dejamos ya descansar a nuestros bien amados oyentes, a ver un poco, ya que hemos empezado el año, las perspectivas no sé cómo las ves. Has comentado que han bajado las empresas del Nasdaq, sobre todo las que estaban sobrevaloradas, que habían subido mucho, lo cual es normal, ya está sano, ¿no? Que baja un 50%, la gente se asusta, esta ha bajado un 50%, pero claro, si había subido un 80% en los 2 últimos años. Está subiendo un poco las empresas de China, en el caso de Baba, que es la más conocida, pero Tencent también. Y las perspectivas, pues yo creo que con la inflación que hay, lo normal es que mientras no suban los tipos ni hagan nada, pues que sigan subiendo, ¿no? Porque al final es de los pocos activos que tienes donde invertir junto a la vivienda. Y pues a priori, mientras no cambie nada, pues todo parece indicar que deberán seguir subiendo, ¿no? Y sobre todo empresas, como has comentado, energéticas, que tienen que ver reflejadas los costes, o empresas del sector consumo donde se pueda... Commodities. A ver, y además es que... Bueno, el agua, por ejemplo, a mí me gustan mucho las inversiones en agua. Sí. Yo no estoy muy puesto en eso, pero seguro que tiene el mismo sentido que invertir en cualquier tipo de empresa, pues de energía o commodity, etcétera, etcétera. Lo que has comentado, el problema es que invertir en real estate, a no ser que lo hagas a través de una SOCIMI, pues nadie tiene 300 o 400.000 euros, voy a proteger mi capital comprándome un piso, ¿no? Entonces, digamos que el sitio más cómodo es activos financieros, ¿no? Acciones, bolsa. Sí, porque el real estate, como tú comentas, claro, tienes que tener 300.000 euros y luego estás poniendo todos los huevos en una cesta. Exacto, completamente de acuerdo. No puedes comprar 10 activos distintos con 300.000 euros. Vamos, yo... Muy bien ese punto que tocas, Emilio, tampoco me quiero extender demasiado en otros temas, pero para mí un error fundamental que hay entre los, digamos, ahorradores españoles es que el 90% compromete sus ahorros en una sola activo, ¿no? Que es la vivienda, y además se apalanca, ¿no? O sea, realmente yo lo que creo que es más inteligente es extender tu vida en pisos de alquiler y lo que vayas ganando, pues invirtiéndolo en bolsa, que te da una rentabilidad mayor y que además estás diversificado y tienes menos riesgo y no te comes una caída como la que te comiste en el 2007-2008, que mucha gente tiene hipotecas al 4 o 5% con viviendas que valen 3 veces menos, ¿no? Entonces, eso que has dicho es muy importante. En primer lugar, yo creo que el mejor sitio para estar ante escenarios como los de inflación es la bolsa, sin lugar a dudas. Y además, junto con el oro en algunas partes, en algunos ciclos, es quien mejor lo ha hecho, la bolsa, ¿no? Entonces, dentro de la bolsa, pues tienes que hacer un correcto asset allocation y para eso, pues, una de dos. O eres un tío que sabes, un experto, o que inviertes en bolsa asiduamente y que descargas los balances, o las memorias profesionales de las empresas, te lees las cuentas de pérdidas y ganancias, te lees tal, y sabes que esas empresas son digamos, más inelásticas en cuanto a los costes y a los precios finales, y comprarlas porque no solamente te van a proteger, sino que vas a ganar un spread de rentabilidad. La energía... las empresas energéticas son las que más spread de rentabilidad tienen y las que más probabilidad, las que más potencialmente acierto tienen de batir a la inflación. Las empresas de energía. Pues oye, pues tienes fondos de commodities que, joder, preocúpate de mirarlos, ¿no? Hay fondos españoles o europeos y americanos que están muy, muy localizados en uranio, en carbón, en oro, en petróleo. Vete a eso, ¿no? El petróleo está ahí. O sea, el petróleo, has visto la subida que ha tenido desde los mínimos de la pandemia de no sé cuánto estaba, por debajo de 20. El futuro... Bueno, el petróleo llegó a cotizar los futuros en negativo, ojo, ¿eh? Sí, por el tema del contango, ¿no? Sí. Que nadie quería tener en spot no quería tener en spot los barriles, ¿no? Porque te costaba almacenarlos. Pero tú sabes perfectamente que eso es una anomalía de mercado, ¿no? Y que esté el barril de petróleo ahora a 80, pues no sabemos, el Brent está a 80, ¿no? Y el Texas un poco por debajo, no sabemos si realmente lo que va a suceder, pero sabemos que el petróleo, India, China, países emergentes, países occidentales, la próxima década lo van a necesitar un huevo. O sea, no hay una commodity que sustituya el fósil. El petróleo no va a desaparecer, eso está claro, porque lleva 50 años desapareciendo. Pero es que vamos a estar dentro de 20 años y el petróleo se va a seguir demandando y va a estar muy por encima de cómo está ahora, a niveles muy por encima. Por eso hay un regulador, hay una OPEC que juega con eso, ¿no? Y que sabe perfectamente que
que el petróleo es el oro. Es que el cártel de la OPEP, pero es que es el auténtico oro es el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, yo estaría en commodities. Mi apuesta personal es esa. Por supuesto, esto no es una recomendación ni nada, pero yo te digo que ante un escenario de inflación en el cual los bancos centrales no van a tener otra que subir tipos de interés, a mí me gusta estar en empresas que sean capaces de trasladar esos costes, que no sufran mucho, que tengan poca deuda si suben los tipos de interés, para que esa deuda no se incremente demasiado y afecte mucho a su beneficio operativo, ¿vale? No a su beneficio operativo, sino a su beneficio, a su beneficio neto. Y luego, bueno, pues, por supuesto, el oro, si no físicamente en spot, sí tener en consideración pues derivados del oro, como puedan ser empresas que pagan royalties o mineras, que van muy por detrás de la cotización del oro, ¿no? Y hay fondos de oro que son espectaculares. Yo estoy invertido en ellos y a estos ritmos a estos precios de spot del oro de $1.800, lo normal en una situación normalizada es que las ventas se multipliquen por, bueno, pues por 0,5, descuentes un 40% de subida, un 50% de subida, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi estrategia, ¿no? Mi estrategia es, yo apuesto por inflación. No creo que la inflación sea un problema de cuellos de botella. Creo que la inflación ha venido para quedarse y además creo que los bancos centrales van a tener que subir los tipos de interés. O sea, más no me puedo mojar, Eduardo. Digo, Emilio. No. Y esa subida de tipos de interés, ¿cómo crees que puede afectar al país, ¿no? Y al pago de la deuda? Porque puede ser un problema también cuando al final Pues, la deuda no se va a pagar nunca, solo los intereses, pero si suben, pues dramáticamente puede afectar al presupuesto del país. sí, pues había un estudio en Estados Unidos que te decía que por cada punto porcentual que se subían los tipos de interés había un déficit de 250.000 millones. Bueno, luego te lo paso por Twitter más exactamente, pero era un problema bastante serio, ¿no? Es decir, la subida de tipos de interés es una medida que se destinada a cerrar empresas. Si tú subes los tipos de interés, vas a tener que cerrar empresas, dejar a gente en el paro, destruir empleo, etcétera, etcétera. Pero la alternativa es mucho peor. La alternativa es seguir zombificando la economía, porque hay estructuras productivas que no tienen que estar y que están la economía está completamente esclerotizada, ¿no? Y que están porque se las está permitiendo sobrevivir. O sea, tenemos un coma inducido en empresas que no tienen que estar ya vivas, tienen que estar muertas porque no son demandadas socialmente o porque además han hecho las cosas mal, ¿no? Pero por eso te digo, si tú quieres cargarte el problema, tienes que asumir consecuencias y responsabilidades que son fuertes. Por eso es un tema muy complicado. Por eso la FED juega a la ambigüedad, al despiste, y veremos a ver qué pasa. Y sobre todo, la mejor estrategia que hay es, si tú estás arriba del todo, o en política, o eres Powell, o eres Biden, o lo que sea, que el marrón se lo coma otro. ¿Para qué? Si vas a quedar fatal. Mira, vas a arreglar una cosa y vas a salir como el culpable de todo. El que venga detrás, que cierre la puerta. No, pero es que además si tú intentas arreglar la economía, te van a insultar, te van a expulsar, te va a reconocer 1 o 2 personas entre 100. Entonces, ¿para qué vas a hacer? Es que esto, el incentivo es un desincentivo total intentar arreglar la economía. Entonces, bueno, yo creo que la FED no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Dice ahora que en marzo va a subir los tipos, veremos. Bueno, pues ya sabéis, mucho cuidado con invertir en empresas endeudadas y que no sean rentables por lo que pueda pasar. Si podéis acumular 150.000 millones en caja como el abuelo Buffett, mejor por lo que pueda pasar, que eso siempre va bien. Y gracias, Gustavo, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Podéis seguirlo en Gustavo Bolsa en Twitter. Bueno, también das clases en la universidad, ¿no? Por si alguien se anima a hacer algún máster. Sí, bueno, ahora empiezo a dar clases en la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, y también doy clases de particulares, he dado clases en másters. Bueno, pues es algo que creo que es necesario, ¿no? Si te gustan las finanzas, pues transmitir todos tus conocimientos. No, y además ayudar a divulgar la educación financiera que tanta falta hace, y al final la gente que invierte pues es gente que aporta valor, que tiene luego mayor poder adquisitivo, por lo tanto puede consumir más, puede gastar más y puede ayudar más a los demás. Perfectamente claro, como lo has definido, Emilio. Muchísimas gracias, Gustavo, bueno, por tu pues tiempo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Nos vemos pronto y gracias a todos los patreones y a todos los que nos seguís.